Hola, bienvenido al canal del Profe José. Esta semana nos vamos con el tema si el sudor tiene relación con la pérdida de grasa o no. Porque ya, como visto que se sigue difundiendo tanto mito, vamos a seguir aclarando cómo funcionan estos, si funcionan en conjunto, si no funcionan en conjunto, si realmente hay relación o no entre sudor y pérdida de grasa. Quédate conmigo, espera ver la presentación y comenzamos. Vamos a comenzar haciendo algunas definiciones y algunas aclaraciones. Hay algunos conceptos que a lo mejor no van a ser muy rápidos, pero por favor repitan el video. Por último, si no, déjenme en sus preguntas qué es lo que quise decir con tal cosa. Si es que no se entiende, por favor, háganlo. Sin miedo, que yo generalmente contesto todo. Cuando es con respeto, lo contesto con respeto. Cuando son irrespetuosos, lo contesto irrespetuoso. Pero si usted es una persona normal, dentro de sus cabales, y me pregunta algo con un poquito de criterio y de respeto, se lo voy a responder sin ningún problema. El ser humano es un animal homeotérmico, que no quiere decir que sea un animal homeotérmico, que es capaz de mantener su temperatura independiente de la temperatura externa que haya, ya sea que esté más baja o que esté más alta. Entonces, esta temperatura corporal es el balance entre producción y eliminación de calor. ¿Quién se encarga directamente de mantener estas temperaturas o de regular que estas temperaturas estén siempre correctas, digamos, porque tiene siempre un rango que se va a tener que mantener? Es el hipotálamo. Cuando, por ejemplo, se produce una baja de temperatura, el hipotálamo reacciona a esta baja de temperatura haciendo ¿qué cosa? Vasoconstricción de los músculos y de la piel, haciéndonos que mantengamos nuestro calor. En caso contrario, si es que hace calor, nos va a empezar el hipotálamo a llevar a la sudoración. ¿Para qué nos sirve esta sudoración, esta pérdida que es el sudor casi completamente agua? Nos sirve para que nuestro cuerpo evapore este sudor y nos mantengamos más fríos. Debo agregar que hay dos conceptos de temperatura, con temperatura central y temperatura superficial. La central sería la cabeza y el tórax, y la superficial serían las extremidades, que en este caso son brazos y piernas. Debo especificar un punto, que la central siempre se va a mantener en una temperatura nivelada, digámoslo así, no va a variar mucho. Y esta central es la más importante porque están todos nuestros órganos internos, por lo tanto es donde el organismo se centra, redundando la palabra, en la temperatura. Voy a mostrarles esta lámina que aparece en la producción de calor y la pérdida de calor, cómo se produce cuáles son los factores que intervienen en ella. Bueno, para que no alarguemos más, pongan una pausa y la leen tranquilamente. Pero como el tema de hoy nos vamos a centrar en el sudor, existen más de 2 millones de glándulas sudoríparas que se encuentran repartidas por nuestra piel alrededor de todo nuestro organismo, por supuesto. El sudor que expelen estas glándulas es 99% de agua y 1% de sal. A medida, por supuesto, que una persona se sobrecalienta, comienza a ver este sudor para poderse enfriar nuevamente. Y por supuesto, para las personas que me puedan preguntar ¿por qué sudamos cuando estamos nerviosos? Porque es una regulación del hipotálamo, y es una regulación cuando nosotros estamos nerviosos, también liberamos adrenalina. ¿Qué pasa cuando liberamos adrenalina? Nuestro organismo se acelera. Al acelerarnos, claro, necesitamos la sudoración para bajar este ritmo, digámoslo, que está anormal dentro de nuestro organismo. Entonces, en resumidas cuentas, el sudor no es grasa líquida, sino que es agua con minerales que nuestro organismo libera para regular la temperatura. ¿Y cómo logra regular esta temperatura? Evaporándose. Vámonos ahora con las típicas preguntas. ¿Sudar adelgaza? No. Sudar no adelgaza. Lo único que hacen es una deshidratación de las células. Y si fuera porque sudando adelgazáramos, yo invitaría a toda la gente en el verano o a la gente que vive en lugares que hay mucho sol y mucho calor a ponerse un abrigo y ponerse una hora debajo del sol y sudar todo ese rato. No van a adelgazar 1 kilo de grasa. Otro ejemplo que les pongo, por ejemplo, cuando van a la playa, se ponen bajo el sol, se ponen en bikini, en traje de baño, son varones, etc. Y empiezan a sudar bajo el sol, por supuesto, porque estamos recibiendo calor directo. Me pregunto o les pregunto, ¿cuántas grasas bajaron tomando sol? ¿Quién me puede decir que bajó, o en los comentarios, tomando sol, grasa? Por favor, apúntenme, porque sería algo casi mágico y que no va a faltar el comentario que van a poner, sí, yo bajé. Y ahí yo hago así. Dios mío, Dios mío. Bueno, son detalles aparte.
Y además, bueno, la pregunta típica, ¿la grasa se suda? Ya expliqué que el sudor, lo que era, para qué, y la grasa no se suda, se ocupa como fuente energética durante el ejercicio. Así que por favor, sáquense el conceptito ese de que la grasa se va a sudar. Y lo otro que siempre se me ha preguntado, ¿las fajas sirven? ¿Los plásticos sirven? ¿Envolverse sirven? No, señores, no les sirve absolutamente nada, que lo único que están haciendo es perdiendo agua, nada más. Pero, como les expliqué que había una temperatura central y otra temperatura superficial, cuando hablamos de temperatura central, ¿dónde ustedes se ponen la faja? En el torso, alrededor del estómago. Y es ahí donde yo veo un gran problema, porque su organismo está luchando para mantener la temperatura cuando ustedes son tan idiotas y se ponen un plástico. Dicen, no, es que me voy a adelgazar. Y es una idiotez, porque no se van a adelgazar, van a reducir agua. ¿Ok? Ahora, la que me diga en los comentarios, porque créanme que en los comentarios yo recibo pero absolutamente de todo. La que me diga, no, es que yo me puse una faja un mes y adelgacé. No es que se haya puesto la faja un mes y haya adelgazado. Su organismo tomó otra digamos así, acomoda los órganos internos, ya que su organismo está siendo prácticamente atacado por ustedes mismos. Entonces, ¿qué hace? Acomodar sus órganos internos para lograr, en ese pequeño espacio que le están dejando traer la faja, acomodarse. Pero créanme que no es algo sano ni natural. De hecho, en el mito del mamitol, que lo dejé por ahí yo también especifico lo mismo. Bueno, espero te haya gustado este video. Espero recibir tus comentarios. Espero que me digas qué quieres ver en un siguiente video. Si por favor sabes de alguien que todavía sigue creyendo en el mito de que sudar bota grasas, por favor comparte este video y dile así: estúpido, no quema grasas. Y te lo va a agradecer toda la vida. Bueno, espero que estén muy bien. Les dejo mi abrazo, mis saludos cordiales. Gracias a todos los que comentan. Trato de responderle a todo el mundo, créanme. Y no, esta vez no les voy a mandar un abrazo. Les mando mis mejores deseos, que estén muy bien. Chao, muchas gracias.